1:31. Bienvenidos, buenas noches amigos. En mis manos una página de la historia. Diario ABC, página 3, la página de opinión. Martes 27 de mayo de 1980. En pleno titular, Suárez y el OVNI. Se podía leer lo que sigue. Extraigo varios fragmentos. Un OVNI acompañó largo rato al avión que traía el presidente del gobierno de regreso de un país europeo. El comandante Nieto, que pilotaba el aparato, mantuvo la seriedad y mantuvo también el rumbo. Tal vez el comandante se creyera en la obligación de informar del suceso a Superman Suárez. Señor presidente, no deseo inquietarle, pero nos sigue un OVNI. No tenemos medio de identificar su naturaleza. Al señor presidente, dice ABC, página 3, martes 27 de mayo del 80... se le pintaría una enigmática sonrisa en su rostro, en ese rostro que ayer no era más juvenil, confiado y alegre. Ahora se ha hecho preocupado, avejentado y casi sombrío. Tranquilo, comandante, siga ruta sin hacer caso. No alarme a la tripulación. Busque una explicación lógica. Eso no es fácil, señor presidente, dijo el comandante Nieto. Terminarán por darse cuenta de que se trata de una nave no identificada. Esto es una columna de opinión de ABC que causó un enorme revuelo en su tiempo, un tiempo ya olvidado, porque es el tiempo de Suárez, el tiempo, en mi caso, de la infancia, el tiempo inolvidable, quizá la patria más importante, el tiempo de una España que hoy también, dicen, se apaga. Nosotros estaremos muy atentos porque en la SER lo primero es la información y quizá en mitad del programa, ojalá no, ocurra el deceso de un personaje que alcanza el grado de símbolo. Pero ¿qué pudimos saber del OVNI de Suárez? Una información que seguramente no tendréis en otros medios que hablarán quizá de lo más importante, de lo más esencial, de la política, del hombre, del símbolo, del tiempo. Pero nosotros somos un programa de misterios. Ocurrió el 25 de febrero de 1980. Pertenece a los documentos oficiales del Ejército del Aire, del Ministerio de Defensa español, cerca de la vertical de Torrejón de Ardoz. El avión que llevaba al presidente Adolfo Suárez era un Mister, Escuadrón 401 del Ejército del Aire. Transportaba a varios miembros del gobierno, con Suárez a la cabeza, y volvían de Bonn, en Alemania. Era un viaje en representación oficial. Cerca de la medianoche, ya en territorio español, ese vuelo de máxima seguridad, ese vuelo oficial, observa una luz que tanto tripulación como pasajeros contemplan, incluso alguno se atreve a dibujar. Era una especie de primitivo croquis. Parece una esfera y a veces parece un misterioso cono en mitad del aire, como si alguien de origen desconocido persiguiera el mister del presidente Adolfo Suárez. Lo asombroso, y según consta en documentos oficiales, es que se percibió el eco radar, pero no había, y ahora estamos familiarizados por el caso de Malasia con estos términos. El transpondedor no emitía una matrícula, era un objeto volante no identificado. Tras aproximarse vertiginosamente al avión, desapareció. Suárez lo comentó con sus más allegados. El presidente había vivido muchas cosas, pero quizá esta fue la más extraña. Adolfo Suárez, presidente del gobierno, casi al final de su mandato, vertical de Torrejón de Ardoz. También él se encontró con el misterio. 1:36. Dicen que el que fuera presidente símbolo de esta nación, Adolfo Suárez, está a punto de dar el salto a la otra orilla. Es lo que dice su propia familia y lo que incluso todos los medios periodísticos están ahí intentando informar de ello. Seguramente vamos a hablar de esa otra orilla, de ese otro territorio, de esa otra dimensión. Han coincidido las cuestiones y esto nunca es del todo casualidad. Os invito a un dossier de verdad apasionante. Yo estaba sacando los documentos, los cortes, las músicas y estaba con la carne de gallina como pocas noches. Es una noche histórica también, por lo que ocurre, pero vamos a escuchar cosas realmente asombrosas. Vamos a hablar de ese otro lado. Vamos a hablar de algunos que dicen que han visto a los que vuelven del otro lado. Hay muchas formas de llamarlos y ninguna se ciñe a la verdad completa. Esta noche podemos hablar, ¿por qué no?, de los visitantes. Estará con nosotros, hemos podido charlar con él, lo ha hecho Javier Pérez Campos, JJ Benítez, para hablarnos de un libro que realmente impacta, que trae una cantidad de documentos impresionantes. Solo será la punta del iceberg, porque nosotros hemos trabajado por otro lado para que tengáis testimonios de viva voz de esas personas que en diferentes circunstancias han vivido lo oficialmente imposible. Esta noche lo descubrimos. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Iba a decir, casos que es que no dejan indiferente a nadie, de muy diferente tipología, pero incluso veremos algunos nexos que los unen. Con Fermín Agustí, Guillermo León, Diego Marañón, preparando todo en las naves
de la nave del misterio, iba a decir las redes sociales, que son también naves. Ahí están, nave del misterio, líneas de contacto que ahora daremos, porque la información yo sé que iba a fluir especialmente. Vais a escuchar muchas cosas, pero entramos en materia enseguida. Javi Pérez Campos, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Te ha sorprendido lo que comentaba Juanjo Benítez, porque Vela está un poco más allá. Vamos a unir hasta mundos, si es posible, que parecen completamente diferenciados, completamente alejados, fronteras de universos completamente irreconciliables, y que puede que haya links entre ellos, ¿no? Absolutamente, fue de verdad emocionante poder hablar con Juan José Benítez durante varios minutos. Hablamos de muchos temas, pero fíjate, yo llevaba una pregunta en la cabeza desde el primer instante. JJ Benítez fue el que abrió la senda al mundo de los ovnis, el que normalizó ese tipo de fenómenos. ¿Por qué ahora da el salto al mundo de lo que él llama resucitados, personas, difuntos que se aparecen después en ocasiones para dar un mensaje? La pregunta entonces era obvia, Iker. ¿Crees que existe alguna relación entre los humanoides, seres de otros planetas, y estos resucitados? La respuesta de verdad fue emocionante. Estamos todos, son la 1:41, es noche intensa de misterio, somos Milenio 3. ¿Comenzamos? Comenzamos. 1:42 y nos vamos al 18 de enero de 1942, cerca del río Volkhov, tercera compañía de zapadores, un hombre que se llamaba Miguel París y que era voluntario de la División Azul. La estepa, la nieve, la soledad más absoluta y un río que en gran parte de su transcurrir fluye casi helado. Un lugar que se parece mucho al infierno. Miguel París, tercera compañía de zapadores, ha tenido un encargo de sus superiores. Tiene que llevar una munición, un paquete explosivo, algo peligroso, trilita. Tiene que enviarla caminando por la nieve hasta el puesto de mando de Novogrud. Se están librando batallas claves para la Segunda Guerra Mundial, batallas claves para la historia, pero él es un hombre solo, natural de Zaragoza, en mitad del desierto desolado y blanco. Él no sabe que está a unos segundos tan solo de encontrarse con el mayor misterio de su vida, algo que jamás pudo olvidar. Cae la noche y con la noche una granada que impacta directamente en el rostro de Miguel París, que prácticamente le deja sin media cara, que lo desfigura, pero la providencia, el destino, quién sabe, hace que este hombre siga en pie, que mire hacia el enemigo, no ve nadie, algo ha ocurrido, un impacto lejano, quién sabe si incluso fuego amigo. Pero lo que recuerda muy bien Miguel París, tal y como contó a Benítez en 1968, es que el hielo y la metralla le habían roto no solo el físico, sino el alma, pero él deambulaba, buscaba una salida, creía en ese instante que en mitad de la estepa, tan lejos de su Aragón natal, iba a morir como un soldado más. Y fue en ese instante concreto, en ese preciso momento de la angustia, del cruzarse de brazos, del prácticamente rendirse, del tener conciencia de que en mitad de la nada vas a morir, cuando escuchó una voz a su espalda, allí donde no había nada ni nadie, allí en mitad de la sangre, los trozos de metralla y el hielo mezclado con la sangre, una voz clara, una voz que él reconoció, una voz de un amigo, Miguel. Él no tuvo ningún tipo de sospecha ni de duda. Se giró y ahí estaba su viejo amigo. Un amigo al que hacía meses que no veía, porque la compañía de zapadores lo había enviado a otro destino con balas, con metralla, con sangre, con nieve. Hacía tiempo que no veía a su amigo Francisco Bacaicoa. Coincidieron también en la academia e incluso en su tierra natal. Era lo mejor que le podía suceder, en mitad de la muerte, encontrarse con la mano, con la voz de un compañero. ¿A dónde vas?, le preguntó, con voz firme, como si no fuese consciente de lo que estaba pasando. Al blocado, respondió Miguel París. Era su salvación, era el lugar donde podía recibir cierta ayuda quizá. Tira por aquí. Y entonces, durante varios minutos, en la noche, sangrando, la cara desfigurada, pero él perfectamente consciente, siguió al amigo, que dejaba huellas profundas en la nieve. No era nada extraordinario, era un amigo en el momento justo. Cuando llegaron a un desvío, le dijo, tira por ahí, porque yo continúo. Tiempo después, Miguel París, impresionado, se recuperaba de unas heridas en batalla. Es entonces cuando alguien le hizo saber un dato imposible. El suceso había ocurrido el 18 de enero de 1942, pero entonces Miguel, asombrado, lleno de angustia, de terror, quizá de tristeza, se dio cuenta de una cosa que venía en los partes oficiales, un parte que llegó a sus manos casi por casualidad. Ahí venía un nombre, Francisco Bacaicoa, pero había muerto el 10 de noviembre de 1941 en el río Volkhov. Había salido a su paso, le había ayudado y llevaba 3 meses en el mundo de los muertos, en el más allá.
París pensó que todo era un error, que no podía ser, y entonces se encaminó a un lugar que le indicaron. Curiosamente era un lugar que no estaba muy lejos del encuentro, de aquella voz, del Miguel Miguel. Pero allí se levantaba una especie de monolito. Los soldados de la División Azul llamaban a esa especie de escultura de piedra la Casa de Dios, porque allí un mortero había matado a un soldado, Francisco Bacaicoa. Junto a él, otro compañero de nombre Durán. En su homenaje, esas pequeñas piedras en mitad de la nieve. Su tumba estaba justo, prácticamente en el punto donde esa voz le vino a salvar la vida. Este tipo de casos son los que nos trae una investigación nueva, una investigación protagonizada por JJ Benítez. Este caso en concreto que yo os he intentado contar, mal o bien, ocurre en 1968. Esta historia del soldado desfigurado, del soldado herido caminando solo cerca del río Volkhov, que es ayudado por otro hombre, le llega a Benítez en una larga espera, siendo cronista del Heraldo de Aragón en 1968. Y según dice el reportero navarro, fue tan fuerte el impacto, y no me extraña, que empezó a archivar este tipo de incidentes. Resulta que estos incidentes son más frecuentes de lo que todo el mundo piensa. El propio Juanjo Benítez nos comentaba que había una estadística. Después de 40 años de investigación de este tipo de encuentros con ¿qué? Resucitados, fantasmas, enviados, visitantes. ¿Quiénes son? ¿Son alucinaciones? ¿El estado de un estallido de una granada te permite alucinar de una forma fidedigna, clara, nítida? ¿Todo está en el cerebro? ¿O realmente aquel compañero de la juventud, como el tercer hombre que hablan tanto de él los alpinistas, vino a salvarle? ¿Vosotros qué opináis? Benítez habla sin tapujos y empezamos aquí la investigación de una estadística. Os va a asombrar. Yo he hecho una estadística que no he incluido ahí en el libro. Más o menos hay un 20% de casos donde el resucitado, para entendernos, de alguna manera salva la vida de la persona, del testigo. Hay luego aproximadamente alrededor de un 40% de casos donde les transmiten que están muy bien, que están en un sitio estupendo, que no hay enfermedades, que no hay muerte, que de algún día nos vamos a volver a ver, que todo va a ser estupendo y bonito. Y luego hay otro 30-40% final que es absurdo, que el tipo que se presenta, el muerto, viene para decirle a no sé quién que hay que poner una cortina en no sé. Bueno, pues casos de este tipo que no tienen ningún sentido. Yo luego, analizando, reflexionando, llego a la conclusión de que todas esas intencionalidades se reúnen en una sola, que es dar cuenta de que la vida no es el final. Ese es el mensaje que defiende JJ Benítez, como han defendido otros clásicos, Raymond Moody, el propio Dr. Gaona, amigo de este equipo. Estoy bien, es un título que realmente define el mensaje quizá tipo de estos que vienen del otro lado. Sería un mensaje esperanzador. Vamos a descubrir más cosas esta noche donde nos adentramos en ese enigma, los visitantes. Y ese Carmen hay casos a un nivel de detalle, con un nivel de precisión. A mí el de Paco Bacaicoa, cuando lo leí es que se me saltaban las lágrimas, de verdad. Yo me imaginé la angustia de ese hombre solo y lo que él contaba. Y luego la hipótesis, la científica racional para algunos, la extraordinaria para otros. El ambiente hospitalario, evidentemente, entre la vida y la muerte, ha sido muy proclive a este tipo de incidentes. También se recogen en este estudio de Benítez sucesos para dejarnos sin habla. Hay un caso que Juanjo puede investigar y además una serie de casualidades, como podrán leer en el libro, le llevan hasta el caso de una enfermera en el hospital de Balmes, en Sevilla, que es de los más extraños que yo he leído en todos los que se cuentan en este libro. Pongámonos en situaciones. Invierno 1990, un supervisor de planta de ese hospital pues llega a la 1 de la mañana y tiene ganas de fumarse un cigarrillo en uno de los descansos. Comprueba que no tiene tabaco y decide subir a la 6ª planta. Llama al ascensor. El ascensor parece que venía del -1, de la planta subterránea, de la planta de abajo. Cuando se abren esas puertas del ascensor, ve que hay una enfermera dentro. Una enfermera que además él la conoce. Es más, cuando entra, la saluda, pues lo típico cuando te encuentras con un compañero a esas horas de trabajo. Sí que le extraña un poco, está como apoyada al lado de donde se marcan los números para acceder al piso. También le extraña que no le conteste, que cuando él saluda a esa mujer no haga ningún gesto ni ademán de contestarle, y su mirada perdida, que parece estar enfocada en la pared. Llegan a la 3ª planta y esta enfermera se baja. Precisamente tenía que ser su planta. Él sabía que esa enfermera era de maternidad y allí estaban los paritorios. Él continúa, se fuma su cigarrillo. Cuando baja,
comenta con los amigos que se ha encontrado con Carmen en el ascensor y que estaba un poco rara. Dice, no sé, iría pensando en sus cosas. El caso es que los compañeros se quedan blancos y le dicen que eso no puede ser, que habrá confundido a la enfermera. Él dice que no, que era Carmen, que la conocía perfectamente, que se ha encontrado con ella. Y los compañeros le dicen que no puede ser, que Carmen había muerto hace unos meses por un problema cardíaco en otro hospital de Sevilla. ¿Por qué no lo sabía este supervisor? Él había estado haciendo unos cursos durante más de un año, las fechas precisamente en las que esa mujer perdió la vida. Pero no es la única persona que se encuentra con Carmen la enfermera. Unos meses después, una celadora llamada Esperanza, es febrero de 1991, le toca el turno de noche, está en urgencias y justamente a las 12 y pico de la noche entra una mujer que va a dar a luz. Inmediatamente los enfermeros que la traen le dicen que por favor que la bajen a urgencias. Carmen llama al ascensor, mete a la mujer para bajarla al piso -1 y antes de que se cierren las puertas entra una enfermera. Justamente cuando entra esa enfermera, que ella describe como alta, muy alta y rubia, vestida perfectamente con el uniforme, pero sin ninguna insignia del hospital, dice que siente un frío helador. Es más, la mujer, la enfermera que entra, se da cuenta y le dice, hace frío, ¿verdad? Y ella contesta que sí. Podía hacer frío, era un mes de febrero, pero en el hospital la calefacción hacía que todas las enfermeras, los médicos, ella recuerda que iban en manga corta porque hacía un tremendo calor debido a esa calefacción. Cuando llegan al piso, esta celadora, por la urgencia que traía esa mujer, inmediatamente la saca del ascensor y oye cómo la enfermera, rubia y alta, esos pasos van detrás de ella. A ella la ha extrañado todo un poco. Dice que no se sentía bien desde el momento en que esa mujer entró al ascensor. Ella desde un primer momento piensa que algo no va bien y por eso su instinto hace que se vuelva justamente cuando salen de ese ascensor. Cuando se vuelve, esa mujer, que identifican más tarde como Carmen, la enfermera rubia con la que ya se había encontrado el supervisor, ya no estaba, se había esfumado, había desaparecido. Escuchemos de nuevo a Juanjo Benítez, a JJ Benítez, hablando del plan del diseñador. Es curioso porque así como en el trabajo hay una gran cantidad, una profusión de casos, de auténtico archivo de casos que le han ido llegando en 40 años, resulta que nosotros queríamos combinar todo esto, Javi, con un poco de reflexión, con un poco de profundidad, con un poco de filosofía y, si es posible, del propio Benítez, ¿no? Claro, era lo interesante. Para conocer los casos estaba el libro, pero lo interesante de hablar con Benítez era conocer qué le había supuesto a él esta investigación de cerca de 46 años. Una investigación que, desde luego, se apartaba por completo de todo lo que él había publicado hasta la fecha, una investigación que él ha llevado en silencio precisamente para intentar llegar al fondo de la verdad de todos estos asuntos, y la verdad es que impresiona mucho ver la profunda reflexión. Por lo menos yo, que he leído casi todos los libros de Benítez, no conocía ese lado tan profundo respecto a la vida y a lo que hay más allá de ella. El que diseñó la vida lo hizo de forma que pensáramos que es lo último y lo único que hay. Y no es cierto. Pero es lógico que lo diseñara así para que uno viva la vida intensamente en la medida de sus posibilidades. Porque si tú supieras desde el primer momento que naces que hay otra cosa, que esto es un paso, una experiencia, entonces quizás no lo viviríamos tan intensamente. Por eso, bueno, pues no hay que reprochar nada a quien lo ha diseñado, pero hay que saber que no es lo único. Benítez añade algo más en sus reflexiones. La casuística, por un lado. Por favor, vuestras comunicaciones, vuestros casos, estamos esperándolos, están llegando a través de las redes sociales y de milenio3@cadenaser.com. Ser conscientes, por supuesto, de que esto es mucho más habitual, que al investigador le llegan casos, va compilándolos, pero es que esto ha ocurrido a muchísima gente en muchísimas ocasiones, y estamos hablando casi todo de casos referidos a nuestro país y a cierto momento, a una época, aparte del siglo XX y el XXI, es decir, a lo largo de la historia, estas entidades, los visitantes, ¿cuántas veces se han presentado? ¿Qué son realmente? ¿Son un anhelo, un espejismo de esperanza, dirán los más racionalistas, o hay información mucho más real? Siempre estamos como en el umbral. ¿Por qué hay este descrédito, ese pesimismo en la vida actual? ¿Por qué en los últimos años, décadas, me atrevería a decir, el nivel de escepticismo seguramente ha crecido?
Hay componentes, hay elementos en la sociedad de hoy para que nos hayamos alejado de una idea que en el fondo es una idea presente. Mañana, por ejemplo, en Cuarto Milenio, luego os adelantaré cosas, vamos a ver unas máscaras impresionantes de 9.000 años antes de Cristo. Las primeras máscaras de la humanidad ya tienen que ver con ritos chamánicos, con difuntos que vuelven. Se pone el chamán la máscara del difunto que vuelve. Esa idea permanece. En los últimos años nos hemos ido desligando de ella, nos hemos ido separando. Benítez no está de acuerdo y lo comenta así. Yo creo que la propia vida es la que nos arrastra, ¿no?, a una situación que no es la mejor. La angustia, la crisis, los problemas, las prisas, los políticos, la corrupción, toda esa masa informe es la que termina por llevar a la gente a una situación de no creer en nada, de escepticismo muy importante, sobre todo lamentablemente de pesimismo, ¿no? Y no se presta atención a lo que verdaderamente importa, que es qué pasa después de la vida, qué pasa con lo intangible, qué pasa con lo invisible, qué pasa con los sueños, ¿no? Pero bueno, yo creo que también es cierto que hay una minoría en el mundo que está peleando por eso, ¿no?, que está luchando para abrir las mentes de las gentes, como vosotros, y que, bueno, pues está tratando de dar todo lo que tienen para que la gente regrese, ¿no?, al mundo mágico. Regresar al mundo de lo mágico, pues sí, Juanjo, es nuestra misión. Estamos muchos embarcados en este proceso. Un caso más antes de que Clara nos dé algunas claves sumamente interesantes, porque se puede hacer un esquema análisis que prácticamente se cumple en casi todos los casos. Vamos a descubrirlo, pero iba un caso más, como si fuese una diapositiva más en una larguísima filmación de años y años. Otro caso en el que, de nuevo, el testigo no es un familiar, porque en el caso de Marta es una señora que cuida a una anciana de 92 años, es diciembre de 2004, Florida, Miami. Esta enfermera llevaba ya varios meses cuidando a esa mujer, pues que se había puesto muy enferma y los hijos la habían contratado para que estuviera 24 horas con ella. La enfermera llama a una de las hijas, notablemente alterada, diciendo que o va para allá o que se va a encontrar la casa sola, con su madre dentro, porque ella no aguanta más, que se va y que no puede aguantarlo. Es tal la situación de angustia que tiene que ni siquiera por teléfono la pueden tranquilizar y la hija decide ir hasta el domicilio de su madre. Cuando entra allí ve que la enfermera ha recogido todas sus cosas y que la espera en la puerta porque quiere irse, quiere abandonar ese hogar. Intenta calmarla y así lo hace y le cuenta la historia. Esa misma mañana, hacía muy pocos minutos, ella, como hacía todos los días, había ido hasta el dormitorio de la señora que cuidaba para asearla, vestirla. Cuando entró a ese dormitorio se encontró con un muchacho. Estaba al lado de la cama de esta señora. Parecía que la estaba acariciando, consolando de determinada forma. Por lo menos estaba pegado a ella, parecía alguien familiar. No podía haber nadie en esa vivienda donde solamente vivían estas dos mujeres, pero enseguida lo identificó. Era el chico que estaba en una foto, una fotografía que esa anciana besaba y rezaba todos los días. Era la foto de su hijo muerto hace 13 años. Un posible esquema, decíamos, Clara, dentro de esta incongruencia, esta irracionalidad, estos casos aparentemente espurios, incontrolables, que no se someten a ningún análisis, que es imposible, y sin embargo hay algunas coordenadas muy interesantes, ¿no? Sí, porque en muchos de estos casos se repiten una serie de características que no solamente en los casos que recoge Benítez, que son muchísimos, ¿no?, sino en otros casos que hemos podido conocer nosotros de primera mano. Y esas constantes suele ser, además lo hemos visto ya en los casos que ha comentado Carmen, en el primero de ellos, ¿no?, el frío. Cuando aparece ese ser, sea conocido o no, sepamos que esté muerto o no, parece que ahí se manifiesta un frío que califican todos como que se te mete en los huesos y que es un frío que no han sentido nunca, ¿no? Otra de las cosas es que cuando el difunto comunica o algún tipo de mensaje, que no siempre sucede así, como hemos visto por ejemplo en el caso de la enfermera, que es muy desconcertante porque ¿qué sentido tiene esa aparición si no dice absolutamente nada ni presta atención a quienes están en el ascensor, ¿no? Pero cuando comunica un mensaje,
El difunto, muchos comentan que le ven mover los labios, a veces no, pero lo que sí tienen claro es que lo que dice, el mensaje que transmite, lo oyen en su mente, en su cabeza, como una especie de telepatía entre el visitante y el testigo. Otra de las cosas que parece que se repite bastante es la ausencia, y esto lo hemos visto muchas veces tanto en Milenio 3 como en Cuarto Milenio, ¿no? Con casos que testigos que nos explican que no le veían las extremidades o al menos los pies, y que incluso algunos de ellos dicen que el muerto parece levitar o flotar en el aire, como si estuviera en... a veces han hecho cálculos, ¿no?, de la altura, y por ejemplo el difunto no era demasiado alto y sin embargo llegaba casi al techo, ¿no? También tenemos que una cosa muy interesante, ¿no?, y es que el aspecto que presentan, no en todos los casos, pero en muchos de ellos el aspecto es un aspecto cuidado. Las personas, por ejemplo, aparecen los hombres afeitados, con unas características de edad más jóvenes de cuando murieron, como dando su mejor imagen, dando su mejor reflejo, sí, de cuando estaban en su plenitud en la vida, ¿no? Y esto les también notan como una siempre sonriendo, o la mayoría de las veces sonriendo, transmitiendo tranquilidad, paz, amor, ¿no? Como si estuvieran bien, que esa es una de las cosas que también manifiestan, no siempre, pero algunos de ellos, el mensaje que dan cuando lo dan es el de que están bien, es un mensaje tranquilizador de, ojo, que no os preocupéis por mí, no lloréis por mí, que estoy bien. Por otra parte, también a veces, no estos en todos los casos, pero en algunos de ellos, el visitante conoce información que el testigo desconoce en ese momento o que aún incluso no ha ocurrido. Es decir, como anunciar la muerte de alguien y que después sucede, ¿no? Claro, el problema es cuando tú estás hablando con alguien y no sabes que esa persona ha muerto. Entonces te da esa información y dices, bueno, ¿y esto? ¿Por qué? Y es tiempo después cuando esto se cumple, ¿no? Luego hay otra cosa que es interesante, ¿no? En muchas de estas apariciones, visiones, encuentros, visitas, como queramos llamarlo, el testigo suele encontrarse en una situación atribulada, en una situación en que algo le ocurre, tiene algún pesar, ha ocurrido una desgracia o tiene un dilema en su vida, tiene algo importante que resolver, algo que no sabe cómo afrontar, ¿no? Otra de las cosas que parece que repetirse es que el visitante a veces irradia luz, incluso varias capas de luz, o está asociado a fenómenos relacionados con la luz, como bolas de luz, como que se desplazan y que desaparecen o que se desmaterializan, o como directamente irradiar luz en el propio... Por eso saben que es algo anormal, que están viendo algo normal, que no es la visita de una persona corriente, ¿no? Y luego está otra cosa muy interesante, la naturaleza esquiva del otro lado, ¿no? Que esto se podría debatir, yo creo que deberíamos de incluso hacerlo, ¿no? Opinar, porque en ese otro lado parece existir, por lo que se desprende de esas comunicaciones, una cierta jerarquía. O sea, no es todo el libre albedrío, hay alguien que manda y que en cierto modo censura, que impide a veces conocer detalles del otro lado, que se le pregunta por ese otro lado y si bien sonríe pero no contesta, o contesta de manera esquiva, o bueno, da algún detalle pero no entra en esas valoraciones, ¿no? Esto es algo que a mí siempre me ha inquietado, ¿no? Porque si todo aquello es tan maravilloso, si están tan bien, si el otro lado nadie juzga a nadie, esa censura, ¿por qué existe? Ese último fragmento del esquema a mí me inquieta especialmente y da origen a una reflexión que empezaremos en unos minutos, que es interesantísima. Hace poco un buen amigo me contó un caso de una visión, no sé si surgirá esta noche o no, pero había una frase, una conclusión que le va como anillo al dedo, ¿no? Es un mundo prohibido, es un mundo, un universo prohibido para nosotros, pero quizá nunca lo podamos entender. Pero vayamos, por ejemplo, a un caso recogido por nosotros para, por supuesto, acumular algo en esta investigación, porque el libro de Benítez, Estoy bien, se incorpora a toda una corriente que lleva unos años, que también sería santi digno de reflexión,
cómo un tema que estaba prácticamente desprestigiado, defenestrado, los ecos de Raymond Moody eran muy lejanos, poco a poco. Yo creo que el salto del doctor Gaona con su libro es muy importante. Hablábamos de Van Lommel, hablábamos de Penny Sartori hace no mucho tiempo, hablamos de voces que claman en favor de esta fenomenología. Si me permitís, porque estoy seguro de que queréis escucharlo, vayamos a un caso concreto. Además es una compañera, una colega del País, Javier. Sí, es una periodista que durante años, durante varios meses ha trabajado en el periódico El País, ha escrito importantes reseñas de todo tipo. Ella en julio del año 2007 tiene que someterse a una complicada intervención de neurocirugía, una intervención de la que por fortuna sale ilesa, pero sale, fíjate, con un aprendizaje extra, con un valor añadido que ella no esperaba tener en ese momento. Quizá que choca incluso con esa personalidad pragmática de un periodista que se dedica a la información habitual, ¿no? Y es sorprendente, Iker, porque ella había llegado a asumir eso que para cualquier otra persona sería algo imposible. Para ello tenemos que, decíamos, ¿no?, viajar a ese mes de julio del año 2007. Ella ya ha sido intervenida, está en la UCI, durante 24 horas tiene que estar en observación y tenemos que imaginarla en esa camilla conectada a todo tipo de máquinas que están velando por su salud, y ocurre algo cuando durante la visita de sus padres, unos instantes antes, ella empieza a ver algo muy extraño. Cuando yo me desperté la primera vez de la anestesia, alrededor de mi cama pues había 3 luces muy brillantes que se movían y que a mí me daban mucha tranquilidad y mucha paz. Y cuando pasó mi madre a verme qué tal estaba, le dije: mamá, no te preocupes, que hay aquí 3 luces que yo creo que son los abuelos y me están cuidando. Esa visión era una visión amable. Sus padres decían que no eran capaces de ver esas luces. En un principio incluso su lógica les insta a pensar que son producto de la anestesia y de la complicada intervención a la que ha sido sometida. Sin embargo, hay una escena que, fíjate, choca, ¿no? Porque ese lado amable del misterio de repente adquiere un cariz mucho más inquietante. Se apagan las luces de la UCI, ella se queda casi completamente sola en ese lugar, solo se escuchan de fondo el sonido de las máquinas, los pitidos, y de pronto, en medio de su sueño tranquilo, algo la despierta. Esto ya es lo que a mí me inquietó más, porque era ya de noche, ya habían apagado las luces de la UCI, solo se oían los sonidos de las máquinas, no había luz, y yo ya me iba despejando, ya era, pues yo qué sé, de madrugada. Y de repente empecé a oír como un murmullo, un jaleo a mi alrededor, y no sé, que abrí los ojos y veía como sombras a mi alrededor y me asusté un poco, volví a cerrar los ojos hasta que noté como alguien se sentaba en el pie de la cama. Vi a un señor así como años 50, fumando, con un sombrero de hongo, y un niño. Y pues voces así de fondo, y de las voces decían que me tenía que quedar con ellos, y el niño que sí, que se quede con nosotros, que tiene mucha fuerza, y el señor decía: es que tiene demasiada fuerza, esta no se va a poder quedar. Las conclusiones obviamente son personales mías, y la primera es pues la de las luces. Yo notaba ahí protección de gente que me quería y que no estaban, que eran casualmente 3 luces y eran 3 abuelos los que había perdido ya. Y luego, respecto a las otras, me daban lástima. Me dieron lástima porque me daba la sensación de que estaban atrapados allí. Atrapados allí. Una experiencia de una colega que sigue dedicándose a las labores informativas y que se encuentra con esta escena complejísima, ¿no? Antes de reflexionar un poco y de hablar de ese universo prohibido que se esconde en la tramoya, en lo que está detrás de estos visitantes, en lo que está detrás del reflejo que se aparece, aunque sea en una ráfaga, porque imagino que hay muchas cuestiones, muchas opiniones y espero algunos casos. Pues sí, ha habido algunos casos. Por ejemplo, nos contaba Ariadna Bell: mi experiencia cambió mi vida. La verdad es que es difícil reducirlo a unas cuantas líneas. Al morir mi abuelo lo pasé muy mal, estaba muy unida a él.
Una mañana, después de algunas semanas de su muerte, había quedado con mi madre y mi tía para ir a dar una vuelta a primera hora. Para empezar, a ninguna de las tres nos sonó el despertador, cada una en diferentes casas. Yo soñé con mi abuelo sentado en mi jardín con un pañuelo rojo en el cuello y el sol de la tarde dándole en la cara. Además, el sonido de niños jugando. Miré al suelo y encontré una pieza de un material que para él y para mí era importante. Dice que en él había una letra insegura y se leía: no te preocupes, todo te irá muy bien, la vida será maravillosa. Yo estoy muy bien, he encontrado la absoluta felicidad. A partir de esa mañana mi vida cambió para bien y sé que eso lo hizo mi abuelo. Un abrazo para todos y felicidades por vuestro gran trabajo tan inspirador. En este caso, incluso un mensaje escrito. María José Pulido dice: el ser humano se prepara en el vientre materno para su vida en la tierra y en la existencia. Nos preparamos para el otro mundo. Nos contaban también: buenas noches amigos, no hace mucho tuve un sueño bastante lúcido, más bien diría una conversación con mi padre, fallecido hace casi 6 años. En dicho sueño le vi asomado de espaldas por una ventana mirando al horizonte. Él se dio la vuelta y llamándome por mi nombre me dijo que no me preocupara, que él estaba muy bien, pero que sería la última vez que le vería. Cuando desperté al día siguiente tuve una sensación de paz y tranquilidad como nunca, porque esa conversación con mi padre me permitió saber lo que siempre le pedí desde que se fue: que se pusiera en contacto conmigo para saber cómo estaba. Muchas gracias, milenarios. Dolores Almendros dice: mi tía tenía una amiga del alma que se fue a vivir a otro pueblo y no se volvieron a ver. Un día se le apareció una persona, pero no identificaba ojos, nariz, solo labios. Y ella decía que le parecía que era alguien conocido, se le parecía a alguien. Al día siguiente le dieron la noticia que su amiga había muerto. Vino a despedirse de ella. Reyes dice: en el Virgen del Rocío de Sevilla había una enfermera que hacía análisis de sangre. Lo malo es que estaba muerta. Lucia Pinazo dice: da mucha esperanza ver que el 60% de las apariciones son para algo positivo. Nos demuestran que no hay que temerlas. Secciones Chef nos escribe desde Guatemala, nos dice: maestros, todos les saludo desde Guatemala, tierra de los grandes mayas, su amigo César Vázquez. Respecto a este tema de los regresos de difuntos, hay una creencia y una tradición que menciona que a veces regresan a visitar a sus familiares con la intención de ayudar, salvar a alguien o tan solo decir: déjenme, estoy bien, y se acostumbra a dejarles vasos de agua para que alivien su sed. En el caso de mi padre, 4 meses después de fallecer, mi hermana se le apareció él a ella. Ella era doctora y le dijo: te amo padre, cuida a mamá, su corazón no está bien. Luego se fue caminando y exacto, mi madre sufrió un infarto. Gracias a Dios se recuperó, pero él asegura que pasó por no creerle. Saludos y bendiciones. 2:18, Benítez hablaba también, te comentó un elemento importantísimo, Javier, como son los sueños. Sí, la importancia de los sueños. Y fíjate, yo creo que es uno de los elementos más marginados que hemos dejado de lado por completo, a los que cada vez prestamos menos atención, y sin embargo hay casos sorprendentes hasta el nivel de resultar increíbles, ¿no? Porque en el fondo son experiencias que llegan a salvar vidas o que pues son premonitorios y también anuncian la muerte de algún familiar querido. En fin, los casos que trae JJ Benítez, como digo, son tremendamente sorprendentes por eso. Sí, es muy importante los sueños, especialmente los sueños que yo llamo informativos, ¿no? Donde, caramba, pasan cosas que son asombrosas. Yo recuerdo, a mí me impactó mucho una señora que tuvo 2 sueños seguidos en los cuales vio a una abuela suya muerta y a una vecina también muerta. Entonces, en el primer sueño la abuela no llega hasta ella, estaban en una calle, venían avanzando hacia la chica, pero la abuela se da media vuelta y desaparece. Y en el segundo sueño sí llegan las dos, por la misma calle hasta la muchacha, y entonces la chica le dice que por qué el día anterior no había hablado con ella, porque había desaparecido. Y en el sueño le dice: fui a hablar con una persona muy importante y me dijo que lo que tiene que pasar, tiene que pasar. Entonces ella se despierta como a las 7 de la mañana y a las 12 muere un niño que tenía de 14 meses, de meningitis. Claro, ella automáticamente relacionó, ¿no?, el sueño con la muerte del niño. ¿Cómo se puede explicar eso? Es decir, hay un mundo, ¿no? Hay una realidad que está disfrazada en el mundo de los sueños, pero que es real. Mundo de los sueños que se habla entre nosotros, se abre, se extiende como una especie de pergamino con mucha información donde muchas veces aparece esa censura o ese mundo prohibido, lo decíamos. Clara lo reseñaba clarísimamente. Da la impresión, después de muchísimos casos analizados, que no se permite dar toda la información, que vienen para trastocar nuestro mundo
pero sin embargo tampoco son muy claros. Recibimos al visitante, de la forma que sea, pero tampoco adquirimos la información exacta, fidedigna, que nosotros deseamos y anhelamos como especie de saber que hay al otro lado. Estos visitantes son muy desconcertantes en su forma de proceder. Sí, porque además a veces, precisamente en lo que estamos hablando del tema de los sueños en nuestra cultura sobre todo no se le presta una especial atención. Lo que has soñado, lo has soñado por X o por Y. Y oye, y es verdad, muchísimas veces los sueños proceden del inconsciente. Para mí hay casos que se pueden hablar que sí que para mí tienen una explicación y tienen una lógica y tienen una razón de ser y tienen un detonante, ¿no? Pero a veces hay sueños de esa naturaleza que ofrecen una información que la persona no puede conocer o no conoce y no hay forma de que la conociera. Y esos casos desconciertan mucho, pero por otra parte no son mensajes muy claros, efectivamente. Parece como si esos mensajes nos hicieran dudar, ¿no? Es decir, bueno, habrá sido un sueño. ¿Hay experiencias personales, incluso dentro de miembros del equipo, se pueden contar, a veces a través de sueños, pero parece que estos fenómenos llegan a través del sueño también, ¿no? Con una enorme nitidez para plasmarse y darnos cierta información. Santiago Camacho, que aunque sea puede contarnos a retazos, tiene una experiencia con una frase que me parece muy impactante. ¿Por qué? Porque define muy bien ese criptomundo, ese mundo que no queda claro, que por cierto, si lo traspolamos a otros mundos del misterio, a otras patas del misterio, pues fíjate, muchos amigos estarán pensando, y cuando se graban supuestas voces de ese otro lado, la verdad es que el significado es igual de extraño, de censor, de incompleto, de inconexo, de incomprensible para nosotros, aun cuando hemos sido muy conscientes de que hemos grabado eso y de que eso no podía estar ahí, pero el resultado no es, uno piensa, ya que hay voces, si es que las hay, que dan una comunicación o dicen algo, podían explicar de pe a pa informaciones fundamentales para el ser humano, pero no, lo que llegan son como ecos sueltos, retazos sin conexión, sin conocimiento objetivo, es decir, no parece nada racional lo que hay ahí. Y en esa experiencia, Santi, que tú resumías fantásticamente, se expresaba perfectamente ese mundo prohibido, ¿no? Pues sí, fue además, como decía Clara, a través de un sueño. Yo creo que recordaré de toda mi vida, pues a lo mejor me esfuerzo mucho, creo que 10 sueños a lo sumo. Y supongo que debe de ser porque fueron especiales de alguna forma, y este lo fue. Por razones que no vienen al caso, posiblemente el ser humano con el que más unido he estado en toda mi vida ha sido con mi abuelo. Mi abuelo fue una figura muy especial para mí y además falleció pues siendo yo, iba a decir muy joven, no, siendo yo un niño. Tendría 9 largos o 10 cortos más o menos, unos 10 años vamos a poner. Y bueno, me acuerdo, mi abuelo estaba muy enfermo, estuvo en casa con una botella de oxígeno durante una buena temporada. Y finalmente se lo llevaron al hospital. Yo me quedé unos días en casa de unos vecinos. Cuando una noche, me acuerdo perfectamente que era un sábado por la noche, y echaban una serie que se titulaba El Inmortal, que además a mí me encantaba. Esa noche sonó el teléfono y automáticamente supe que antes de que se descolgase, supe que era la noticia de que mi abuelo había fallecido. Pues mi familia decidió evitarme pues todo el tema de los sepelios, de capillas ardientes, etcétera, etcétera. Y cuando regresé a casa, pues todo era una estricta normalidad, solo que sin mi abuelo. Cuando no fue la primera noche, a lo mejor pasó una semana. Y fue uno de esos sueños especiales. Yo los llamo especiales porque son sueños que tienen toda la panoplia sensorial. Es decir, son sueños con tacto, con temperatura, en color. O sea, era la vida. Aunque en cierto sentido sabía que estaba soñando y lo vamos a entender muy bien enseguida. Yo me levantaba de la cama. Y era el amanecer. Y era un sueño que probablemente estaba transcurriendo en ese amanecer, porque me dirigía al salón y por el ventanal de la terraza entraba esa luz azulada típica del amanecer, y en un sillón, en su
sillón estaba sentado mi abuelo. Mi abuelo, además, era un hombre muy serio, tenía una forma de vestir muy, muy extremadamente formal. Siempre vestía de traje, siempre llevaba un bastón, y así estaba. Y de estas cosas que en los sueños lo más anómalo te parece lo más normal del mundo. Y yo me acuerdo que le saludé y le dije: hola, oye, ¿qué haces aquí? Tú estás muerto. Dice: ya, pero bueno, no habíamos tenido ocasión de despedirnos y nada, pues ya me voy, y no quería irme sin dejarme una despedida. Y bueno, no recuerdo exactamente, tampoco fue una conversación larga, no recuerdo exactamente en qué términos, pero hubo una cosa que la llevo grabada desde aquel día, y que cuando te lo conté efectivamente te causó muy viva impresión, sobre todo por la frase, porque claro, con la inocencia de un niño le dije: bueno, ¿y cómo es aquello? Cuéntame. Y entonces mi abuelo se puso súbitamente muy serio, y me dijo: eso es prohibido. Por eso yo quería que Santiago confesase un poco esta historia. Ha sido un atraco en vivo, porque yo no sabía si Santiago quería contarlo o no. Pero creo que es importante, porque esa frase resume tantas cosas. Es un titular perfecto, periodístico, resumidor, de todo lo que parece que llega de ese mundo. Fíjate que además a mí siempre me ha impresionado, yo sé cómo habla mi abuelo, o cómo hablaba, y ese era darle un énfasis muy especial. No es está prohibido, era algo por encima de está prohibido, o sea, eso es prohibido. Era tan impactante que la verdad me llamó la atención. Y fíjate que hace muy poco, hace un par de años, volví a soñar con mi abuelo, y con una de las cosas que también ha mencionado Clara. Yo acababa de pasar una etapa bastante atribulada de mi vida, y soñé otra vez con mi abuelo. Pero ya no era ese tipo formal, de traje, de bastón, etcétera, etcétera. Iba en mangas de camisa, con tirantes, mucho más joven, muchísimo más joven, tanto que costaba reconocerle. Era él, indudablemente. Y volvimos a tener esa conversación natural de: bueno, ¿y tú por aquí? Dice: no, pues he pasado a ver qué tal va todo y esas cosas. Y más o menos le estuve contando lo que había sido de mi vida, y nos estábamos riendo juntos, como dos colegas más o menos de la misma edad, que tendría más o menos, sí, aparentaba tener unos 40 y tantos en aquel momento, y me decía: bueno, pues si todo acaba bien, tal, estupendo. Pero me llamó mucho la atención ese cambio de atuendo, y le digo: ¿tú qué tal? Dice: pues ya ves, he hecho un chaval. Los sueños como forma de conexión que nosotros pensamos que por tanto no son válidos, no son objetivos, y que están ahí como una comunicación. No son casos tan evidentes, ¿no?, como los que se han visto en plena vigilia, porque dentro de la clasificación que ha elaborado Clara hay también dualidad. Vamos muy rápido, Clara, con eso, antes de saber de un caso que me ha impresionado, con una mascota de por medio, con un perro de por medio, que también nos va a impresionar. Dualidad permanente, ¿no? Sí. Conocimiento, desconocimiento, mensaje, no mensaje. Cuéntanos, Clara. Sí, bueno, aquí yo creo que la clasificación puede ser muy variada, tanto como los testigos, pero sí que hay unas cosas que parece que son importantes reseñar. Es decir, ¿el testigo sabe que está viendo a alguien que ha muerto o no lo sabe? Porque para mí hay una diferencia fundamental entre saberlo y no saberlo, ¿no? Es decir, el saberlo te puede causar un temor o te puede causar una alegría, según sea el caso. Y también hay un condicionante ahí, ¿no? Pero si tú no lo sabes, si tú hablas con alguien y resulta que te enteras después que esa persona no está ya entre nosotros, para mí tiene un valor añadido, porque la persona no puede tener esa información de otra forma, ¿no? Luego está lo que decíamos, ¿no? Las apariciones en las que son en vigilia o durante el sueño. Las de la vigilia parece que a todo el mundo le causan como más impresión, o que les dan como más validez, ¿no? El hecho de estar despierto en plena uso de tus facultades, incluso a veces a plena luz del día, ¿no? En un parque o en un sitio que parece que es poco probable que se dé las alucinaciones que se dan durante esos momentos previos a quedarnos dormidos, o en esos momentos de despertar, ¿no? Luego está si existe vínculo emocional o no hay un vínculo emocional.
Vemos que hay casos en los que el vínculo emocional es importante, se querían o por lo menos se conocían, eso ya es importante, y casos en los que no existe este vínculo. Incluso los testigos no saben de quién, o sea, de con quién están hablando, no tienen ni idea de que esa persona, no saben quién es, incluso a veces el propio visitante es cuando le manifiesta su nombre, su apellido, porque quiere que comunique supuestamente, presuntamente, un mensaje a otra persona sin tener ni idea de quién es. Luego está lo del mensaje. A veces hay mensaje, otras veces no lo hay, y hay casos en los que el testigo desea el contacto fervientemente con esa persona que sabe que ya ha muerto, es decir, pues alguien importante en su vida, que quiere saber cómo está o que le dé una señal de si existe algo al otro lado. Eso es muy típico, eso de todos conocemos a alguien que, en fin, pues hemos hablado en algún momento de, pues si te vas antes que yo, por favor, hazme una señal, ¿no? Me da la impresión de que esos casos casi nunca se cumplen, ¿no?